Bueno, bien, hoy vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. Les voy a pedir el favor a los que puedan prender la cámara que la prendan. Igual vamos a estar pendientes de la presentación, van preguntando si se surge alguna inquietud al respecto. Hablar de las enfermedades autoinmunes quiere decir que es hablar de enfermedades que están relacionadas con un sistema propio de nuestro cuerpo y que está encargado para defendernos de los agresores externos, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo de defensa que nosotros tenemos en algún momento puede llegar a volverse eh, o alterar su función y no solamente dedicarse a defendernos, sino también a atacarnos. Y a eso lo vamos a denominar enfermedades autoinmunes. Para hablar de enfermedades autoinmunes tenemos que hablar un poco de nuestro sistema inmunológico o inmunitario. Entonces vamos a empezar por ahí. Hablar de inmunidad quiere decir que es la resistencia a las enfermedades infecciosas. Entonces, todos los mecanismos de defensa que tengamos, nosotros, esos mecanismos de defensa van a estar relacionados con nuestra inmunidad. Nuestro sistema inmunitario o nuestro sistema inmunológico tiene que ver entonces con todas las herramientas que tenemos nosotros para defendernos, ¿cierto? Todas las herramientas que vamos a tener nosotros para defendernos. Entonces, en algún momento dentro de las clases que nosotros tuvimos, hablamos de que la historia natural de una enfermedad necesitábamos de un agente, ¿cierto? Aparte de un agente íbamos a necesitar del huésped y para que realmente se produjera la enfermedad necesitábamos un medio ambiente adecuado para que se surgiera la enfermedad, ¿cierto? Entonces, el agente, ¿quiénes son los agentes? Entonces, claramente son todos los microbios o microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos. Ellos son los agentes causales de las enfermedades infecciosas. Nosotros vamos a ser en este caso el huésped, ¿cierto? Y se necesita ese medio ambiente para que la enfermedad continúe con su curso natural. Sin embargo, nosotros como huésped, tenemos nuestro propio mecanismo de defensa. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de nosotros como huésped? Ese mecanismo de defensa pues está relacionado con nuestro sistema inmunitario o con la inmunidad. Eso tiene que quedar claro. Bien. Entonces, aquí entran o empezamos a tener unos conceptos nuevos relacionados con el sistema inmunitario. Hay una inmunidad llamada inespecífica y hay otra inmunidad llamada específica. ¿Qué es una inmunidad específica? Digamos que son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo que no está provisto por células, no es nada de eso, sino simplemente son barreras que tiene nuestro organismo. Por ejemplo, los ácidos gástricos y el jugo gástrico como tal es una barrera que provee nuestro cuerpo para matar bacterias. Sin embargo, pues esa no es la función del jugo gástrico, pero sirve como barrera. En algún momento puede hacer parte de una línea defensiva ante la presencia de una infección por un agente causal. Y la inmunidad específica como tal, esa sí se trata de la inmunidad celular y la inmunidad humoral.
Cuando hablamos de inmunidad celular, quiere decir que son unas células que están hechas específicamente para atacar a los invasores. Y esas células se llaman los linfocitos T. Entonces, nuestra inmunidad celular se genera a partir de unas células que nos defienden y se llaman los linfocitos T. Y también vamos a tener una inmunidad humoral, que esta es la efectuada por anticuerpos, en la que tenemos unos linfocitos que se llaman los linfocitos B. Conclusión. Las células de la inmunidad específica se llaman linfocitos. Estos linfocitos pueden ser T o pueden ser B. ¿Listo? Linfocitos T o linfocitos B. Entonces, ¿queda claro la inmunidad inespecífica y la inmunidad específica? Una se refiere a barreras del cuerpo, ¿sí? que nuestro organismo presenta como líneas de defensa, como por ejemplo la presencia de los jugos gástricos. Esa es una parte importante. Y la segunda, si son células hechas exclusivamente para defendernos. Siguiente. Entonces, digamos que cuando una infección ingresa o un microorganismo ingresa a nuestro cuerpo, en el término de las primeras 12 horas, nosotros tenemos una inmunidad que se considera una inmunidad innata. Eso quiere decir que vamos a tener nuestras barreras como los jugos gástricos, vamos a tener una barrera epitelial que es unas células que están en cada uno de nuestros tejidos. Y aparte vamos a tener unas células que hacen las veces de macrófagos y van a fagocitar. ¿Qué es un fagocito o qué es la fagocitosis? Comerse a los microbios. En este caso los microbios ingresan, se encuentran con una barrera de células de tejidos, atraviesan esas barreras, se encuentran con unos fagocitos que van a comerse a esos microbios y a través de unas células que se llaman las Natural Killer o NK. Estas células NK o Natural Killer tienen esa capacidad natural de matar microbios. Esta se llama inmunidad innata. A partir de ahí, en cuanto a 1, 3 o 5 días, ya tenemos una respuesta de nuestro sistema inmunológico que se denomina inmunidad adaptativa. Y aquí es donde empiezan a actuar las células de nuestro sistema inmunitario directo, ¿sí? Linfocitos B y los linfocitos T. Una pregunta, ¿están haciendo cacerolazos o qué? No, ni idea, voy a probar en la calle como escándalo. Y no dejan dictar clase. Bueno, no me desconcentré un poquito. La gente no tiene oficio, ¿sí o no? Bueno, linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T, ya dijimos que eran células de la defensa, y los linfocitos B también. Tienen funciones diferentes. Una crea anticuerpos, las otras crean citoquímica o guerras químicas. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, lo primero que sucede es que tenemos un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es el microorganismo que ingresó al cuerpo. Entonces los antígenos son esos virus, esas bacterias, esos microbios o microorganismos. Esos antígenos van a ser fagocitados por un fagocito. Ese fagocito los coge, los capta para sí, los fagocita o se los come
¿cierto? Que esa es como la definición de fagocitar, se los come y una vez en su interior los empieza a digerir o a procesar. Los desarticula, por decirlo de alguna forma, los vuelve mucho más pequeños, ¿sí? Y los libera para que entre la colaboración de esas células de la defensa. Entonces, cuando el fagocito hace su primera función, cogió un antígeno o un microbio, se lo comió, le hizo el procesamiento de la digestión, ¿sí? Y luego se lo presenta en forma de fragmentos a los colaboradores en ese proceso. ¿Quiénes son los colaboradores? Los linfocitos T y los linfocitos B. En este caso, los linfocitos T hacen citotoxicidad. Quiere decir que hacen una guerra química contra estos microbios y los destruyen a manera de guerras químicas o células infectadas. Y los linfocitos B lo que hacen es generar anticuerpos. ¿Qué son anticuerpos? Es la memoria que va a quedar en nuestro cuerpo para cuando este microbio vuelva a entrar, nosotros ya lo reconozcamos como tal. ¿Listo? Entonces los anticuerpos son las inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E. Hay varios tipos de anticuerpos. Entonces, en ese orden de ideas, la parte inmunitaria celular, que es la que se da mediada por los linfocitos T y los linfocitos B, tiene un papel muy importante. ¿Listo? Que suelten a Uribe. Sí, no, sí, ya ahorita. Bueno, siguiente. Bueno, no vamos a opinar de política, ¿cierto? Vamos a vamos a mantener al margen. Entonces, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, una está mediada por anticuerpos, que son los linfocitos B, y la otra está mediada por los linfocitos T, que son los que hacen la parte de la citoquímica y la destrucción química. Este es el problema que en ocasiones complica las enfermedades relacionadas como con el coronavirus, por ejemplo, la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque llega a ser tan agresivo, digamos que el estímulo de esos linfocitos T, que esa guerra química nos va a destruir a nosotros órganos importantes, nos va a generar esa dificultad respiratoria y otras situaciones. Estos linfocitos, tanto los T como los B, son los dos muy importantes porque los dos en conjunto forman el sistema inmunitario, ¿cierto? Cuando tenemos una condición médica que altere estas dos cosas, por ejemplo. Entonces, una de las principales es cuando tenemos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, denominado el SIDA, por ejemplo. El SIDA es una condición médica donde ya tenemos una inmunodeficiencia, o sea, tenemos una deficiencia de nuestra inmunidad. Y en ese orden de ideas no vamos a tener ni linfocitos B ni linfocitos T que nos defiendan. Y cualquier virus que entre al cuerpo, así sea una gripe normal, que en un paciente normal pues le dura 2 o 3 días y le mejora, en un paciente con SIDA pues lo puede matar. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el SIDA y el VIH? ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo? ¿Ni idea?
¿Dónde están los que siempre participan? Profe, y no sé, pues no sé, ¿no? Si el VIH es cuando, digamos, uno lo porta pero no lo padece. ¿El VIH qué? Digamos, es como la, no sé, como la enfermedad, como el antígeno que uno puede tener, no sé, el virus que uno puede tener, o sea, que uno lo puede estar portando pero no lo padece. Sí, Y el entonces, SIDA ya es cuando uno pues ya definitivamente lo padece. bien. Sí, tienes mucha razón o estás muy cercana a la realidad. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que una persona puede adquirirlo a través de un contacto sexual con un infectado, a través de una contaminación con fluidos corporales como sangre de un infectado, los drogadictos que comparten sus jeringas, ¿sí? Hay muchas formas de contagiarse de VIH. Una cosa es contagiarse de VIH y otra cosa es tener un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una cosa va a llevar a la otra. Lo que pasa es que en algunas personas el VIH lo portan, ¿sí? Pero no desarrollan la enfermedad sino hasta después de 10, 15 años. Sin embargo, al ser portadores, pues lo pueden seguir pasando entre sus parejas sexuales o por fluidos corporales. ¿Sí? Entonces es una condición bien peligrosa. ¿Por qué? Porque personas con VIH que no desarrollan la enfermedad, pues muchas veces hasta desconocen que tienen esa condición. ¿Sí? Y ya después de un tiempo, cuando ya se convierte en el síndrome, que ya es la enfermedad como tal, pues puede pasar mucho tiempo entre una inoculación del virus a la presentación como tal de la enfermedad. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con el virus al convertirse en el síndrome de inmunodeficiencia? Pues que nos va a inactivar la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces no vamos a tener ni linfocitos T ni linfocitos B que nos defiendan. Eso es lo que pasa con el VIH o con el SIDA. Se nos bloquean nuestros mecanismos de defensa. ¿Listo? Bien. Vamos a seguir espérame un segundito. Bueno, vamos a leer esto un momentico. Habíamos hablado de linfocitos T colaboradores y citotóxicos y habíamos hablado de linfocitos B. Entonces, estos linfocitos T son capaces de distinguir entre los antígenos extraños y los antígenos propios. Esa es la idea de nuestro sistema inmunológico, que ellos reconozcan las células malas de las células buenas. ¿Sí? Aquí existen muchas características que tienen los microbios para lograr ingresar en nuestro organismo y generar daños. Pero pues nosotros tenemos afortunadamente ese ejército de células que nos van a defender siempre. Linfocitos T, linfocitos B. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las respuestas inmunes, siempre vamos a esperar que esas respuestas inmunes sean normales. Pero en algunos casos se presentan de manera anormal. Ahí es donde vienen las enfermedades. ¿Qué es una inmunodeficiencia? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el SIDA como tal? Algunas personas de entrada, por nacimiento, tienen un sistema inmunitario defectuoso, ¿sí? Otras personas carecen de células productoras de anticuerpos, o sea, linfocitos B, o de células citotóxicas, linfocitos T. O bien, aunque estas células estén presentes, pues funcionan mal. Entonces aquí hay varios factores. O la persona nació con un sistema de defensa malo, o tienen las células pero no funcionan bien. ¿Listo? Estas enfermedades se llaman inmunodeficiencias primarias. ¿Por qué primarias? Porque son congénitas. Nacen con el individuo alteradas, o sea, desde el principio están funcionando mal. Y también tenemos las inmunodeficiencias
secundarias. Estas inmunodeficiencias secundarias ya son el resultado de enfermedades como el cáncer, que es tratado con radiación o con quimioterapia, y eso hace que se nos dañe o se nos bajen las defensas. ¿Listo? Cuando los linfocitos T disminuyen por algunas causas, las respuestas inmunitarias son muy débiles. En el caso del virus del SIDA, tiene la capacidad de destruir precisamente los linfocitos T. Entonces, es un problema, pues, bien complicado, pero que nosotros tenemos que entender cómo es su funcionamiento. ¿Listo? Siguiente. Entonces, la autoinmunidad. Nuestro organismo es capaz de distinguir entre lo propio y lo extraño gracias a la tolerancia inmune. Esta capacidad se adquiere durante el desarrollo embrionario en el timo y en la médula ósea durante el mecanismo de selección clonal. Pero esta tolerancia en algún momento puede fallar. Estos son procesos autoinmunes. Entonces, lo único que quiere decir todo esto es que así como tenemos nosotros un sistema esquelético, tenemos un sistema muscular, uno digestivo, uno respiratorio y demás, también tenemos un sistema inmunitario, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema inmunitario y que tiene que quedar bien claro? ¿Qué es nuestro sistema inmunitario? ¿Cómo lo podemos definir? Es el sistema de defensa del cuerpo, ¿no? Exacto. Son todas las herramientas que tiene el cuerpo para defenderse, ¿sí? Y eso incluye las barreras normales y las células, ¿sí? Y las células. Entonces, eso es nuestro sistema inmunitario. El problema es cuando él empieza a fallar, que no va a distinguir entre lo propio y lo extraño, y nos va a empezar a atacar, nos va a empezar a autolesionarnos. Ese es el verdadero problema con las enfermedades autoinmunes. Entonces aquí vamos a tener y vamos a copiar la definición de enfermedad autoinmune. Decimos que las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las que el sistema inmunológico reacciona frente a componentes del organismo como si fueran sustancias extrañas, normalmente produciendo anticuerpos. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de producir anticuerpos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál sería el problema de producir anticuerpos? Si por ejemplo acá tengo un virus, ¿sí? Una bacteria X, ¿sí? Y mi organismo ya la reconoció, pues mi organismo generó algo que se llama un anticuerpo. Quiere decir que cada vez que este microorganismo, microbio ingrese a mi cuerpo, yo ya lo tengo identificado y yo ya tengo mis patrulleros por todo el cuerpo que lo identifican. ¿Sí? Eso funciona igual que cualquier ejército, que cualquier policía, es exactamente lo mismo, con rangos y todo. Así funciona. Hay unas células que tienen más poder que otras. Hay una célula que solamente puede coger una bacteria, como hay otras células del cuerpo que por ejemplo, pueden coger, y esas se dibujan así, con un punto y con 4 ganchos, por ejemplo. Quiere decir que estas células del cuerpo van a tener la capacidad de en cada una de estas esquinas captar un microorganismo o una bacteria, mientras que esta solamente pudo captar una, esta enseguida capta 4. ¿Sí queda claro? Esta es una inmunoglobulina G y esta es una inmunoglobulina M, por ejemplo.
¿sí? Cuando yo ya tengo anticuerpos que detectan el virus de la varicela, el de la rubeola, el del sarampión, ¿sí? Pues ellos van a atacarlo cada que quiera ingresar. Por eso yo voy a estar tranquilo y tengo mis defensas controladas. ¿Listo? El problema radica cuando nuestro organismo confunde una célula que en principio es normal. Entonces aquí nosotros vamos a tener una célula normal, que es esta de aquí. Esta es una célula normal, ¿sí? Y nuestro sistema inmunológico reacciona como si fueran sustancias extrañas. Lo desconoce. Y al desconocerlo, pues va a generar un anticuerpo. Entonces, al generar un anticuerpo, ese anticuerpo va a tener una memoria contra mi célula normal. ¿Sí? Este que dibujé en rojo es el anticuerpo que identifica una célula normal, la identifica como si fuera extraña y la ataca. ¿Sí? Entonces, aunque yo no tenga ni sufra ninguna enfermedad, mi propio cuerpo va a empezar a atacarme pensando que mis células normales son extrañas y son microorganismos o microbios o bacterias. ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces, esa es la base de las enfermedades autoinmunes. Cuando resulta que no hay ninguna bacteria, ningún hongo, ni nada de eso, sino que resulta que mi sistema inmunológico se volvió loco, reacciona frente a mis componentes de mi cuerpo como si fueran extraños y los ataca. Esa es la base de las enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bueno. Los principales mecanismos de esa agresión entonces es el antígeno modificado y el mimetismo molecular. Un antígeno modificado es simplemente un anticuerpo, una bacteria, un virus que se modifica, como es el caso del coronavirus que antes era uno y ahora se modificó para ser más agresivo. ¿Qué es el mimetismo molecular? Ese mimetismo molecular es, ¿ustedes saben qué significa mimetizar? ¿Alguien sabe qué significa mimetizar? ¿Ni idea? Ni idea. ¿José sabe qué es mimetizar? ¿No? Bueno. La mimetización o el mimetizaje es cuando, por ejemplo, los soldados en el ejército se pintan la cara de verde y de negro para meterse en la maleza. ¿Sí? Camuflarse. Exactamente, es un camuflaje. Lo mismo pueden hacer las bacterias, los hongos y los virus. Ellos se mimetizan para pasar desapercibidos. ¿Sí? Entonces, esas características de saber esconderse, mimetizarse o camuflarse es lo que hace que ciertas bacterias entren y se tiendan a parecer a las células de nuestro cuerpo que en su momento son normales. ¿Sí? Estas son las células normales. ¿Listo? Y resulta que aquí entró una bacteria que trató de hacer lo mismo, similar su forma, similar su presentación, su tamaño, quiso parecerse a las células normales de nuestro cuerpo, se mimetizó dentro de ellas. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico es tan sofisticado que la detectó y al detectarla, pues la va a atacar. El problema es que es tan sofisticado que la ataca a ella y de paso ataca a las células propias que se están pareciendo a esa célula que en principio se quería camuflar. ¿De acuerdo?
Ese es otro mecanismo por el cual nuestro sistema inmunológico falla. ¿Listo? Bueno. Bueno, aquí está la explicación de ese evento del mimetismo molecular y de la modificación de los antígenos. Entonces, la modificación del antígeno, nuestros componentes pueden cambiarse con determinados fármacos o con fragmentos de distintos microbios, o bien degradarse a causa de infecciones o inflamaciones que dañan nuestras propias células. Estos antígenos modificados ya no son reconocidos como propios y el sistema inmune pues los va a atacar. En el mimetismo molecular, los microbios procuran que los componentes de sus envolturas externas sean muy parecidos a los de nuestro propio organismo para burlar la vigilancia de nuestro sistema inmunitario. Pero ocurre que a pesar de todo, estos componentes son reconocidos como extraños y se genera la respuesta de rechazo, que desafortunadamente también daña a los componentes propios de nosotros. ¿Listo? Bien. Vamos a pasar aquí. Entonces resulta que nuestro sistema inmunitario depende de varias cosas. De un conjunto de genes, de un conjunto de células de defensa y de un conjunto de agresores, que digamos que en la reunión de esos tres factores vamos a encontrar las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes están relacionadas con la parte genética, con los virus, microbios que nos atacan y con nuestra respuesta inmunitaria. Los linfocitos T y los linfocitos B. Se necesitan de esos tres factores para generar una enfermedad autoinmune. Vamos a enumerar entonces algunas de las enfermedades autoinmunes más frecuentes. Entonces tenemos la uveitis autoinmune, la esclerosis múltiple, el síndrome de Sjögren, la fiebre reumática, el pénfigo, el síndrome de Goodpasture, la diabetes, la enfermedad de Addison, la colitis ulcerativa, la anemia hemolítica, artritis reumatoidea, la oforitis autoinmune, la hepatitis autoinmune. Estas son, por enumerar, las enfermedades autoinmunes más frecuentes, más comunes y más importantes. Ellas van a estar relacionadas con diferentes sistemas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad relacionada con nuestro sistema endocrinológico, es una enfermedad del páncreas. ¿Sí? El pénfigo es una enfermedad con nuestro sistema de la piel. La anemia hemolítica es una enfermedad relacionada con la hematopoiesis o la formación de células de la sangre. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ya tienen idea de cuáles son las enfermedades autoinmunes más frecuentes. Entonces, en todas ellas se producen anticuerpos y reacciones por linfocitos T. Estos linfocitos T reconocen estructuras limitadas a un solo órgano. El páncreas en el primer caso y el tiroides en el segundo. Hay otras enfermedades donde la agresión al organismo es mucho más extensa. Puede afectarse a la vez en combinaciones muy variadas y en el mismo paciente órganos y sistemas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. La piel, las articulaciones, el sistema nervioso, el aparato digestivo, el pulmón, el circulatorio, entre otros. ¿Listo?
Siguiente. Entonces, aquí tenemos las variantes de las enfermedades autoinmunes, en algunos casos son sistémicas, quiere decir que involucra varios sistemas. Otras que son el sistema endocrino, las enfermedades del sistema endocrino, por mencionar algunas, pues tenemos la diabetes, la enfermedad de Graves, la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison, que es una enfermedad de las suprarrenales, la hipoglicemia autoinmune, las menopausias tempranas en la mujer, la orquitis en el hombre y una alteración del sistema hematopoyético. ¿Qué es la hematopoiesis? ¿Quién me dice? Bueno, hematopoiesis significa, recuerdan que en algún momento les hablé de la célula madre que se convertía en glóbulo rojo, glóbulo blanco o en plaqueta. A ese proceso se le llama hematopoiesis, la capacidad que tiene esa célula de terminar o de formar nuevas células. Hematopoiesis o formación de células sanguíneas. Ese sistema hematopoyético alterado pues puede terminar en una anemia perniciosa, en una anemia hemolítica, en un problema de las plaquetas que se llama una púrpura trombocitopénica idiopática y también en una disminución de algunas células. En el sistema neuromuscular podemos tener enfermedades como la miastenia gravis y la esclerosis múltiple. En la piel vamos a tener un pénfigo vulgar, penfigoide o una psoriasis. Al sistema cardiopulmonar, otra enfermedad que se llama Goodpasture, que es una enfermedad autoinmune. En el ojo vamos a tener la uveitis, en el hígado hepatitis autoinmunes o la cirrosis biliar. Y cuando no hay órganos especificados, pues tenemos el lupus eritematoso sistémico que actúa sobre la mayoría de los órganos del cuerpo, polimiositis, varios músculos, esclerosis sistémica, vasculitis necrosantes, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren y artritis reumatoide. Estas por mencionar algunas de las enfermedades. Vamos a cambiar aquí de presentación, un momentico, y vamos a compartir otra diferente. Listo, entonces en estas enfermedades autoinmunes o enfermedades del sistema inmunitario, pues lo que decimos, lo mismo, es vital para nuestra supervivencia porque nos defiende de infecciones, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto. Vamos a empezar a hablar de cuáles son las reacciones más marcadas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay una que se llama la hipersensibilidad inmediata tipo 1. Quiere decir que nosotros terminamos siendo hipersensibles, ¿sí? Reacción inmunitaria rápida que se produce pocos minutos después de la combinación de un antígeno con un anticuerpo, unido a los mastocitos en pacientes sensibilizados previamente al antígeno. Quiere decir que algún alergeno del ambiente nos va a generar a nosotros eso, una alergia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Los cácaros, los olores fuertes, las mascotas, el humo, ¿sí? El polen, la tierra, el polvo, todo eso, las flores y algunas medicinas nos pueden generar alergias. Y las alergias son de las primeras enfermedades autoinmunes, hipersensibilidad inmediata tipo 1. Entonces, ¿qué es una alergia? Es una condición autoinmune. ¿Cómo se presentan las alergias? Bueno, pues ellas sí van a tener, digamos en este caso, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, espasmos del músculo liso. Está mediada por la activación de mastocitos y otros leucocitos dependientes de
anticuerpos inmunoglobulina E. ¿Sí? Son reacciones. ¿Qué nos producen a nosotros? Prurito en la piel, o rash o brotes con rasquiña, dolores abdominales, estornudos frecuentes, irritación conjuntival o conjuntivitis alérgica y o una crisis de asma. Todo eso relacionado con reacciones de hipersensibilidad inmediata tipo 1. ¿Listo? Bien. Tenemos reacciones de hipersensibilidad inmediata que también son locales. Entonces, 10 al 20% de la población tiene alergias a alergenos ambientales frecuentes. Entonces, ya los mencioné, el polen, la caspa de los animales, polvo de la casa o ácaros, y los alimentos como el marisco y algunos otros alimentos pueden generarnos esa hipersensibilidad inmediata. Incluyen la urticaria, el angioderma, la rinitis alérgica y el asma bronquial. ¿Alguno de ustedes ha tenido una urticaria? De pronto por consumir un pescado o por consumir un fruto rojo que se les haya brotado la piel. Bueno, eso se le llama urticaria. Las características de la urticaria es que son lesiones abultadas sobre la piel y que tienen forma como de mapa. Entonces ustedes van a ver una piel con una mancha abultada, como si estuviera haciendo un mapa en su piel, y es muy pruriginosa o genera mucha sensación de piquiña o de prurito. Eso es una urticaria. Bien. Anafilaxia sistémica. ¿Qué significa una anafilaxia? Esta es un poco no, muchísimo más grave que las alergias primarias. ¿Por qué? Un shock anafiláctico o un síndrome anafiláctico quiere decir que nosotros de pronto somos muy sensibles o alérgicos a algo y no lo sabemos. Como por ejemplo la picadura de un insecto, la picadura de una abeja, la picadura de un alacrán, la picadura de una avispa, ¿sí? En algunos casos genera una reacción alérgica tan severa que se llama una anafilaxia. Eso genera shock vascular, inflamación generalizada, dificultad respiratoria, que en la mayoría de los casos puede llegar a ser mortal si no se maneja a tiempo, ¿sí? Y si no se maneja pues de manera adecuada. ¿A qué podemos hacer anafilaxia nosotros? Nosotros, digamos, cuando nos... ¿A qué, Natalie? No te escucho. O sea, lo que tú dices, digamos, a la picadura de las abejas, Son las a más comunes, realmente sí son algún las tipo más de comunes. alimento. Los alimentos y las medicinas. Por ejemplo, una persona que consume porque el médico le formuló metronidazol. Ustedes han escuchado el metronidazol, ¿cierto? Es un medicamento muy común. El médico le formuló metronidazol y el paciente se fue con su fórmula y se tomó su metronidazol. Pero resulta que en la noche lo invitaron a una fiesta y se le olvidó que había tomado metronidazol. Y en la fiesta se tomó media botella de aguardiente. Hasta ahí llegó el paciente porque hace un shock anafiláctico. Es uno de los medicamentos que tiene una contraindicación absoluta con el uso del alcohol, por ejemplo. Y lo que hace es una reacción anafiláctica que le va a generar la muerte pronto. Entonces, ese tipo de cosas son con las que uno tiene que lidiar en algunos casos para tratar de revertir ese tipo de shock. Un paciente con anafilaxia es un paciente intoxicado o en shock y necesita un tratamiento tan agresivo como la misma enfermedad. Entonces, un paciente que se va a entubar, se le colocan 2 accesos venosos, uno en cada brazo, se le ponen líquidos a chorro, se le hace un lavado gástrico, se le da carbón activado para revertir su intoxicación, ¿sí? Se lava muy bien el estómago y aparte de eso se le coloca corticoides y adrenalina para manejar la dificultad respiratoria y las inflamaciones. ¿Sí? Entonces es una vaina bien complicada que si no se maneja con tiempos adecuados lleva a
la muerte. Bien. Vamos a hablar de la hipersensibilidad mediada por los anticuerpos tipo 2, producido por anticuerpos que reaccionan con antígenos presentes en las superficies celulares o en la matriz extracelular. En este caso tenemos la anemia hemolítica autoinmune, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que se llama una eritroblastosis fetal, la púrpura trombocitopénica idiopática, la enfermedad de Graves y el pénfigo vulvar. ¿Listo? Entonces, cuando un recién nacido empieza a destruir sus glóbulos rojos, se llama una enfermedad hemolítica. Hemólisis quiere decir hemosangre, ¿sí? Lisis, muerte. Entonces, es la muerte de las células sanguíneas. La enfermedad hemolítica del recién nacido es muy frecuente y muy común, aunque no pareciera. Una de las principales causas de enfermedades hemolíticas está relacionada con la incompatibilidad de RH. Por ejemplo, que la mamá sea O negativo y el bebé sea O positivo. Durante la vida intrauterina no pasa nada, pero al momento del nacimiento se viene esa incompatibilidad y se empiezan a destruir las células sanguíneas y produce un color amarillo muy marcado, una ictericia, y a veces hay que transfundir. La púrpura es un problema de las plaquetas de la piel. Trombocitopenia, ¿qué significará trombocitopénico? ¿A qué les suena eso? No sé, pues a coágulos de sangre. ¿La qué? Pues trombo como a coágulos de sangre, ¿no? Y pues no sé, o sea, es como la falta de plaquetas o algo así. Esa es la palabra. Entonces, mira, un trombocito, un trombocito es una plaqueta. Entonces, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Entonces, hasta acá, el trombocito es una plaqueta. Y pénico significa poco o disminuido. ¿Listo? Entonces, si yo digo eritropenia, son glóbulos rojos bajitos. Si digo leucopenia, quiero decir glóbulos blancos disminuidos. Y si digo trombocitopenia, quiere decir plaquetas disminuidas. El riesgo de tener poquitas plaquetas es que si yo llego a sangrar, no tengo cómo parar un sangrado. ¿Listo? Y eso se ve representado con estas manchas en los pies que se llaman la púrpura, ¿sí? Trombocitopénica idiopática. ¿Qué significa idiopático? ¿Quién me dice? ¿Qué es algo idiopático? ¿Ni idea? Bueno, todo lo idiopático quiere decir que se desconoce su causa. ¿Listo? Entonces, la púrpura trombocitopénica idiopática quiere decir que es una coloración púrpura por una disminución de trombocitos de causa desconocida. ¿Listo? Púrpura trombocitopénica idiopática. Listo. La enfermedad de Graves, que es una enfermedad del sistema endocrino, y el pénfigo vulgar, que es una enfermedad limitada a la piel. Aquí están entonces algunas otras enfermedades: la eritroblastosis fetal, la destrucción de glóbulos rojos, la anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de Gould-Pasteur, que es una enfermedad en la que se producen antígenos o anticuerpos más bien contra pulmones y riñones, puede durar pocas semanas o varios años y va a reflejarse con fatiga, náuseas, dificultad respiratoria, palidez. A medida que la condición avanza, pueden presentarse otros síntomas como tos con sangre, sensación de ardor al orinar. Miren cómo se ven las púrpuras en una paciente con problemas de trombocitopenia.
Entonces, una púrpura trombocitopénica inmune, una PTI. Bien, la enfermedad de Graves, Basedow, es la enfermedad de la glándula tiroidea. Es una reacción multisistémica y patogénica autoinmunitaria caracterizada clínicamente por una hiperplasia difusa de la glándula tiroides. Entonces, aquí está la glándula tiroides y está hiperplásica o hipertrófica, quiere decir que está aumentada de tamaño. Y eso se llama una tirotoxicosis. Tiene una oftalmoplegia irritativa, que generalmente las oftalmoplegias podemos decir que lo que tiene es un exoftalmo. Un exoftalmo es esa protrusión de los globos oculares como si se quisieran salir de sus cuencas. Entonces son esos ojos saltones o salidos. Es muy característica de la enfermedad de Graves-Basedow, así como se ven acá en el rostro de la señora. Es como si esos globos oculares quisieran salirse de sus órbitas. ¿Listo? Son características fisiológicas. El pénfigo vulgar ya les había mostrado en las diapositivas en algunas, este tipo de lesiones, de estas cicatrizaciones a manera de ampollas en las mucosas de la boca sobre todo. Bien, la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria aguda de mecanismo inmunitario que afecta a muchos órganos y aparatos, con frecuencia al corazón, y que aparece unas semanas después de un episodio de faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ustedes algunos han tenido en alguna oportunidad de su vida una infección de amígdalas con pus en las amígdalas, que se han visto las placas amarillas allá. A eso se le llama amigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y ese estreptococo, cuando uno no trata las amígdalas, si uno no le da la penicilina, la eritromicina y la citromicina que necesita, se va por la sangre, llega a las arterias, se localiza en las articulaciones como la cadera y la rodilla, se puede ir al corazón y genera una enfermedad que se llama la fiebre reumática. Son estreptococos en sangre aumentados. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ok, continuemos. Espero que no les esté hablando como en inglés y que me estén entendiendo, ¿cierto? Porque pues no preguntan, yo supongo es que todo está súper claro, ¿cierto? Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Los complejos antígeno-anticuerpo producen lesiones tisulares, o sea, de tejidos, principalmente generando inflamación en lugares de depósito. Estas enfermedades sistémicas por inmunocomplejos, formación de complejos antígeno-anticuerpo en la circulación, depósitos de los inmunocomplejos en diversos tejidos y reacción inflamatoria en los lugares de depósito de inmunocomplejos. ¿Cuáles son? Entonces, la glomerulonefritis, que es un daño en el glomérulo. ¿Dónde es que se encuentra el glomérulo? Ah, en la nefrona, sí, allá en el riñón. Entonces, ese glomérulo que se acompaña de una inflamación se manifiesta con infiltración de leucocitos, depósito de anticuerpos y activación del complemento. Quiere decir que va a empezar a fallar su función de filtración y producción de orina a nivel de la nefrona. ¿Listo? ¿Y eso en qué va a traducirse? En inflamaciones, en coloraciones rojas, en hemorragias, trombosis, necrosis, en fin. La hipersensibilidad mediada por los linfocitos T. Dijimos que los linfocitos T son los principalmente encargados de generar sustancias citoquímicas, o sea, sustancias químicas al interior de las células.
Entonces, la hipersensibilidad mediada por linfocitos TSD4, inducida por antígenos ambientales y por antígenos propios, puede ser una causa de enfermedad inflamatoria crónica. Las reacciones inflamatorias producidas por los linfocitos TSD4 inicialmente se caracterizaron por la presencia de una hipersensibilidad retardada. Los fenómenos celulares de la hipersensibilidad mediada por estos linfocitos T incluyen una serie de reacciones en las que las citocinas tienen funciones importantes. Entonces, producir una guerra química al interior de la célula es una de las respuestas que se generan cuando estamos ante la presencia de un antígeno y un linfocito T. Las infecciones que manifiesta la hipersensibilidad tipo 4 entonces generalmente son la tuberculosis, la lepra, la leishmaniasis, la listeriosis, la micosis profunda o blastomicosis y las infecciones helmínticas que son parasitarias. Entonces aquí tenemos un bacilo, aquí tenemos otro bacilo, aquí tenemos una enfermedad tropical por un parásito, aquí tenemos un hongo, ¿sí? Y aquí tenemos otro parásito. Son enfermedades que en su momento no deberían afectarnos, pero cuando se nos bajan las defensas, se van a manifestar. Entonces, nosotros estamos todos vacunados contra la tuberculosis. De hecho, tenemos la marca de nacimiento en el hombro, ¿cierto? Por ahí está. Bueno, esa marca de nacimiento en el hombro es nuestra vacuna contra la tuberculosis. Esa es la garantía que tenemos nosotros de fábrica, ¿sí? Pero resulta que se nos bajaron las defensas y tenemos una enfermedad autoinmune por hipersensibilidad tipo 4. Aunque estemos vacunados, podemos generar una tuberculosis y se va a ver representada con cavitaciones pulmonares y presencias de ese bacilo de Koch, que es el causal de la tuberculosis. La lepra es muy similar a la tuberculosis, también es por un bacilo. Ya no es el bacilo de Koch, sino el bacilo de Hansen, que fue el médico que lo aisló. Y el bacilo de Hansen es el que nos genera la lepra. La lepra, cuando se va en la piel, se llama lepra lepromatosa, y cuando se va en el pulmón, se llama lepra tuberculoide. Hay dos tipos de lepra. ¿Listo? La leishmaniasis es una enfermedad tropical, también conocida como la enfermedad del pito, muy común en los Santanderes, y donde necesitamos de un vector para que nos la inocule. Pero si ese vector o ese pito, que es ese animal que nos va a picar y nos va a pasar la leishmaniasis, y no tenemos un adecuado mecanismo de defensa, pues nos va a dar las complicaciones propias de esa enfermedad que generalmente afecta al corazón, como la enfermedad de Chagas. Listo, las micosis. Generalmente nosotros cuando tenemos hongos los controlamos de manera eficaz con nuestro sistema de defensa o inmunológico. Pero resulta que las micosis profundas quiere decir que nuestro sistema inmune falla y los hongos pues aprovechan esa deficiencia inmunitaria y se van a multiplicar. Bien. Sigamos por acá. Vamos a hablar de otra condición médica conocida como el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de inicio agudo o insidioso, de evolución crónica, con remisiones y recaídas. Hay momentos en que el paciente está bien y hay momentos en que el paciente tiene recaídas. Una frecuencia febril, o sea, presencia de elevaciones de la temperatura o hipertermias, que se caracteriza principalmente por lesiones en la piel, articulaciones del riñón y las membranas serosas. ¿Listo? Hay un eritema facial, que es este que se presenta acá. Se llama eritema facial en alas de mariposa. ¿Sí? Este eritema facial, si ustedes lo analizan bien, tiene aquí una connotación como si fuera una mariposa.
Y acá lo mismo, incluye el dorso de la nariz y la parte facial. Se llama eritema facial en alas de mariposa. Las manos también tienden a cambiar. Se llama el fenotipo de Raynaud. Los riñones van a tener una nefritis lúpica o por lupus. Vamos a tener problemas del corazón, algunos derrames en la pleura y en ocasiones dolores articulares por una artritis. Todo eso relacionado con el lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad de evolución crónica, pero que generalmente es fatal. ¿Listo? Generalmente es fatal. ¿Qué significa etiología? Etiología. La etiología de algo que es. Creo que es que no estoy segura si es el estudio de los tejidos. ¿No? No, ¿cierto? No. Cuando nosotros hablamos de etiología, hablamos de la causa de algo. ¿Listo? Entonces, la etiología de una enfermedad, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la etiología de la gripa? Entonces, ustedes me van a decir que es de etiología viral, porque es un virus el que la causa. ¿Listo? Etiologías son las causas. Entonces, dentro de la etiología del lupus eritematoso sistémico, pues tenemos factores genéticos, o sea, familiares, factores inmunitarios, una eliminación defectuosa y factores ambientales. ¿Listo? Eso es etiología. Exantema facial en alas de mariposa, la fiebre, dolor sin deformidad de una o más articulaciones, fotosensibilidad y dolor torácico pleurítico. Estas son las manifestaciones más frecuentes iniciales del lupus eritematoso sistémico. Suelen ser sutiles, pero generalmente se van complicando y se van aumentando. Síndrome de Sjögren, otra enfermedad autoinmune. En el síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica que se caracteriza por sequedad ocular, es el síndrome de ojo seco. Sequedad ocular y de boca, debidas a la destrucción del mecanismo inmunitario de las glándulas lacrimales y salivales. Entonces nos quedamos sin producción de lágrimas y nos quedamos sin producción de saliva. A eso se le denomina el síndrome de Sjögren. La disminución característica de las lágrimas y de la saliva se debe a la infiltración linfocítica y a la fibrosis de las glándulas lacrimales y salivales. La ausencia de lágrimas da lugar a la desecación del epitelio corneal, que se inflama, se erosiona y se ulcera la mucosa oral. Se puede atrofiar con fisuras inflamatorias y ulceración de la sequedad y la perforación de costras en la nariz. Pueden dar lugar a ulceraciones e incluso perforaciones del tabique nasal. Ese es el síndrome de Sjögren. La esclerosis sistémica, ¿qué es? Entonces, en la esclerosis sistémica tenemos una enfermedad crónica que se caracteriza por inflamación crónica que se piensa que se debe a problemas inmunitarios. Cambios cutáneos, engrosamiento, el fenómeno de Raynaud, que son cambios en los dedos que se llaman dedos en palillos de tambor, son los dedos con unos cambios, digamos que fisionómicos. Una disfagia, que es una dificultad para tragar, que se atribuye a una fibrosis esofágica. Disfagia es dificultad en pasar alimentos, puede ser en sólidos o en líquidos. ¿Listo? Se desconoce la causa, sin embargo, las respuestas autoinmunitarias, la lesión vascular y el depósito de colágeno contribuyen a la lesión tisular final.
Bien. Esta no es tan común. La agamaglobulinemia ligada a X se caracteriza por la ausencia de maduración de los precursores de linfocitos B en linfocitos B maduros. La enfermedad no se hace evidente hasta aproximadamente los 6 meses de edad, cuando se produce depresión de las inmunoglobulinas maternas, o sea, está relacionada con la lactancia. Infecciones bacterianas recurrentes del tubo digestivo, faringitis aguda y crónica, sinusitis, otitis media, bronquitis, neumonía, hablan sobre el efecto inmunitario. Generalmente se dice no, es real. Los bebés reciben durante sus primeros 6 meses de vida las defensas a partir de la lactancia materna a forma de anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces resulta que si esas inmunoglobulinas maternas se deterioran, no son completas o son irregulares, pues van a hacer que el bebé se exponga a sufrir de todas las infecciones habidas y por haber, incluidas las del aparato digestivo, el aparato respiratorio, sinusitis, otitis, bronquitis, neumonías en los casos más graves. ¿Listo? Esta síndrome no. Bien. Otras inmunodeficiencias secundarias. Bien. El cáncer, la diabetes, el síndrome de malnutrición, la infección crónica, pacientes que consumen medicamentos inmunosupresores, como son los medicamentos para el mismo tratamiento del cáncer, reciben quimios o radioterapias y pacientes con nefropatías. Todas estas enfermedades pueden llevar a inmunodeficiencias secundarias. No es que tengan ningún problema en su sistema inmune, pero el padecer de alguna de estas condiciones médicas puede derivar en una enfermedad autoinmune. Y por último, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que fue del que hablamos inicialmente, que es esta enfermedad producida por el retrovirus llamado el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, y se caracteriza por la profunda inmunodepresión que da lugar a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias, manifestaciones neurológicas. Se caracteriza por una profunda inmunodepresión que da lugar a infecciones oportunistas y manifestaciones neurológicas, como ya lo dije. Entonces, si nosotros analizamos una muestra de sangre de un paciente antes de una infección por VIH, vemos que sus glóbulos blancos y linfocitos T están en cantidades importantes. Unas semanas a meses después de una infección, pues ya la cantidad de linfocitos disminuye, ¿sí? Luego disminuye más y durante años lo que pasa es que se queda sin linfocitos que lo defiendan. ¿Listo? Las principales vías de transmisión de este virus, pues ya las conocemos. De hecho, mañana dentro del contenido programático vamos a hablar de enfermedades genitales y de transmisión sexual. Entonces, muy seguramente vamos a complementar el tema relacionado con este síndrome de inmunodeficiencia humana o inmunodeficiencia adquirida. Bien. Creo que me quedó por aquí uno pendiente. El síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es la hipoplasia tímica. ¿Qué es el timo? ¿Quién me dice qué es el timo? Ni idea, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestro sistema inmune tenemos el sistema linfático,
que es un sistema circulatorio que acompaña al de la sangre, ¿cierto? Entonces el sistema linfático casi que hace el mismo recorrido de los vasos sanguíneos, o sea, de las venas y de las arterias, pero lo que lleva en su contenido no es sangre, sino linfa. Y la linfa es ese líquido rico en linfocitos o células de la defensa. Y que durante su recorrido tiene unos ciertos puntos o estaciones donde se van a acumular unas células de los leucocitos que se llaman los neutrófilos y que son la primera línea de defensa cuando aparece un trauma o una infección. Esos sitios se llaman los ganglios. ¿Dónde tenemos ganglios nosotros? En el cuello, en las axilas, en la ingle, ¿cierto? Esos ganglios linfáticos son como estaciones estratégicas de nuestro mecanismo de defensa o de nuestro ejército de defensa, y esas localizaciones estratégicas son las que hacen que una infección no progrese a otros órganos. Entonces, si a mí me entra una infección en la garganta, pues se me van a inflamar los ganglios del cuello. Quiere decir que ahí es donde se está generando la respuesta inmunitaria o inmunológica. Pero si a mí me ingresa una infección genital, pues los que se inflaman son los ganglios del área genital y de la ingle, ¿sí? Si una mujer tiene una masa en el seno, pues generalmente se le van a inflamar los ganglios axilares, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, es muy importante tener en cuenta que nuestro sistema inmunológico está mediado por el sistema linfático, que es el que transporta la linfa, y por unos órganos que son el timo y el vaso. ¿Dónde se encuentra anatómicamente el vaso? Nosotros que ya vemos anatomía, ¿dónde está el vaso? Van a decir que en la cocina. ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde? ¿Quién dijo yo? ¿Dónde se encuentra el vaso? ¿Dónde? Aquí lo estoy esperando. Al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo. Del abdomen, creo que es. Ah, ok. Al lado izquierdo de la cavidad abdominal. Muy bien. Muchas gracias. Al lado izquierdo del abdomen, en la cavidad abdominal. Saludos al doctor Google. No, mentira, ese no fue. Entonces, el vaso hace parte del sistema inmunológico. El otro órgano que hace parte del sistema inmunológico se llama el timo. ¿Dónde se encuentra el timo? Aquí los voy a esperar también. No hay afán. ¿Dónde se encuentra el timo? ¿Dónde? Yo no tengo afán. Todavía tenemos tiempo. Ya casi, Natalia, ya casi.
Creo que pues en Google encontré que, claro, no sabía, que queda anatómicamente dice que queda en el mediastino inferior y anterior enfrente del corazón y detrás del esternón. El timo queda en el esternón, profe. El timo queda en el mediastino, que es el espacio que hay entre los pulmones y el corazón. Es en el espacio de la línea media y está detrás de ese hueso que tenemos nosotros aquí adelante que se llama el esternón. El timo generalmente tiene una función de producir linfocitos T durante la infancia, pero a medida que va creciendo el cuerpo, va perdiendo, digamos que va perdiendo protagonismo, ¿sí? Ese timo, hay personas que nacen sin él. Nacer sin timo ni glándulas paratiroideas, a eso le llaman el síndrome de T-George. Si no tenemos timo, pues no tenemos cómo producir esos linfocitos T. ¿Listo? Y si no tenemos linfocitos T, pues claramente estamos ante una enfermedad autoinmune. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá adicional? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Todo está claro? Bueno. El sistema autoinmune o el sistema inmunológico es uno de los sistemas más complicados de entender en cuanto a su funcionamiento, porque involucra, digamos que una serie de circunstancias, de células que deben ser, pues, para estudiarlas bien, toca conocerlas en principio y saber cuál es la función de cada una. Sin embargo, pues, dentro de digamos que dentro de lo global que necesitamos saber, es tener claro que ese sistema inmunológico es ese sistema cargado de defendernos y que también puede tener una tendencia a fallar. Y el fallar incluye esas enfermedades denominadas autoinmunes. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que generalmente pide uno cuando está sospechando una enfermedad autoinmune? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos exámenes de laboratorio que puede pedir uno? Entonces, digamos, el hemograma para mirar, no sé, digamos, lo del púrpura. El hemograma, ¿cuál El otro? recuento de plaquetas. Bien, ¿cuál otro? ¿El hemocultivo también, profe? ¿O eso no? Para las enfermedades autoinmunes, casi ese no. Bueno, digamos que el hemograma. Vamos a empezar por ahí, con un hemograma. Y hay otros que se llaman específicamente los ANAS y otros que se llaman los ENAS. Los ANAS y los ENAS. ¿Qué significa ANAS? Los ANAS significan anticuerpos antinucleares. Anticuerpos antinucleares. Y los ENAS son anticuerpos extractables. Anticuerpos extractables. Estos ANAS y ENAS casi nunca verán ustedes que los pida un médico general, sino generalmente lo pide el especialista, el internista, el reumatólogo, cualquiera de ellos. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues se piden otros exámenes, como por ejemplo, se van a pedir otros exámenes como los ASTOS. Se van a pedir otros exámenes
como por ejemplo el factor reumatoideo, ¿sí? Entonces uno pide a estos que son antiestreptolicinas en sangre para ver si hay una fiebre reumática, o pide el factor reumatoideo para ver si hay una artritis reumatoidea. Y estos exámenes pues nos van a orientar hacia el tratamiento o hacia el diagnóstico como tal de una enfermedad de este tipo autoinmune. Pero es una pregunta. ¿Sí? ¿El examen de BSG qué es? La BSG. Sí, la BSG. La BSG significa velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Y eso quiere decir que nosotros cuando tomamos una muestra de sangre tenemos una velocidad para segmentar los glóbulos rojos, ¿sí? Esa velocidad puede variar de acuerdo a la presencia o no de una infección o una inflamación. Entonces es un marcador importante porque cuando estamos enfrente de, digamos, de una apendicitis o alguna enfermedad que esté alterando al paciente de alguna manera, pues este es un buen marcador. No es muy importante, pero pues en algo nos orienta. ¿Listo? Velocidad de sedimentación globular se llama. En el caso de las mujeres en relación al hombre con las enfermedades autoinmunes, pues desafortunadamente para ellas, digamos que el porcentaje es bien marcado. Por ejemplo, de 51 pacientes que tengan una enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune relacionada con la tiroides, 50 son mujeres y 1 es hombre. Entonces es una relación 50-1, es bien importante. En el lupus eritematoso, de cada 10 pacientes, 9 son mujeres y 1 es hombre. En la enfermedad de Sjögren, igual, 9 mujeres, 1 hombre. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, pues por cada 5 mujeres hay un hombre infectado no, sino afectado más bien, porque esto no es una infección, sino una afección. La artritis reumatoidea, ustedes van a ver siempre que de 5 pacientes, 4 van a ser mujeres y 1 va a ser hombre. Y de la púrpura trombótica idiopática, 3 mujeres a 1 hombre. Entonces, la relación siempre es bien marcada con una tendencia a que el género femenino sea el más sensible a presentar enfermedades de tipo autoinmune. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, muchachos, hasta acá vamos a dejar la presentación de las enfermedades autoinmunes. Mañana vamos a continuar entonces con el tema de las enfermedades del sistema genital y las enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Vamos a parar ya la presentación del video.